Buenas a todos, aquí el Talismán de Tesla. En este vídeo vamos a ir con la parte que creo que es más densa de cálculo infinitesimal. ¿Qué es la topología? ¿Qué tiene? Sí, esta parte no se puede saltar, o por lo menos es el fundamento de todo lo que vamos a ver después. ¿Para qué nos va a servir aquí la topología? Pues muy sencillo, para poder decir luego dónde definir funciones, dónde definir sus límites, dónde definir sus derivadas, cómo construir la integral, y etcétera. Así es como vamos a hacer todo esto. Eso sí, solo daremos topología de la recta real. No iremos mucho más lejos porque es que tampoco nos interesa. La topología de la recta real se empieza a formalizar en el siglo XIX porque se necesitan conceptos más rigurosos de la proximidad y de la continuidad. La continuidad, a ver, es algo sencillo, por así decirlo, que en el colegio nos han enseñado que una función continua, la que se puede dibujar sin levantar el lápiz del papel, que aunque es una definición muy vaga, pues a efectos del instituto y tal nos sirve. Pero claro, llegamos a funciones más complicadas y tal, y se nos desmonta toda la teoría, entonces tenemos que decirlo de otra manera. Y la proximidad lo mismo, si tenemos el intervalo 1, 2 y queremos saber cuán próximo está el 1 a ese intervalo, pues nos va a costar un poco. Y para eso entra la topología, para darnos ciertas características de los conjuntos que nos pueden servir para ello. Es decir, vamos a formar lo que viene a ser lo que hay dentro de un conjunto, lo que está en el borde, lo que no se relaciona, etc. Y eso sería la rama, por así decirlo, de la topología de la recta real. Antes de dar todo formal, quiero que lo visualicéis un poquito para que se pueda entender mejor. Para que no se te haga bola la topología, porque sí, si se te hace bola al principio, luego no vas a entender nada, ni por qué, por ejemplo, luego en las derivadas pongo sea esto o un punto del derivado. Pues no vas a entender nada, ¿sabes? O yo que sé, las integrales vas a decir, ¿por qué esto es compacto? ¿Por qué no sé? No vas a entender nada y se te va a hacer bola. Es una cosa que es fácil, como es muy densa, muy complicada, pues es normal que se te haga bola. Te lo voy a explicar de una forma más sencilla al principio y luego ya vamos a pasar con las formalidades, es decir, las definiciones y todo más formal. Entonces, para empezar, vamos a, en vez de pues, tirar de un conjunto normal, vamos a tirar de un conjunto 3D, es decir, un full suite. Sí, esto es posible y bueno, aunque estemos considerando las tres dimensiones, nosotros nos remitiremos a una, aunque los conceptos son los mismos. Entonces este va a ser nuestro conjunto, que es el full suite entero, que como puedes ver, pues sí, está aquí y tal, es un conjunto finito, es acotado, por así decirlo, porque no vamos a tener partes del full suite aquí, ¿sabes? Entonces no pasaría nada. Entonces, ¿qué definiciones podemos dar? Bueno, primero, el interior del full suite es lo que hay dentro del full suite. Es decir, la espuma, lo que hay aquí abajo del balaclava y todo eso, aunque el espacio que haya dentro y tal, que no sea nada, o sea, lo que haya, lo que se supone que es para meter tu la cabeza dentro del disfraz y tal, no forma parte del conjunto interior. Sin embargo, por ejemplo, los dientes de la boca y todo eso es parte del conjunto interior de este full suite. Decimos que está abierto si el interior coincide con el full suite, si es lo mismo. En este caso no tiene pinta. Aunque bueno, eso es muy subjetivo porque como puedes ver yo no considero el pelo como el interior, pero hay otros que podrían decir, va, el pelo es el interior y ya está, es abierto. Pues depende de cómo lo mires. Lo siguiente que vamos a decir es la adherencia del full suite. La adherencia o la clausura, depende de cómo luego lo des, se puede decir de las dos formas, o incluso cerradura, es el conjunto en sí, es decir, el full suite, y lo que tiene en el borde. Es decir, el pelo cuenta aquí, o sea, ya está el pelo, lo de los cuernos, las orejas y tal, etc. Eso también cuenta como parte de la adherencia, aparte del full suite en sí. Y decimos que el full suite está cerrado si la adherencia es el full suite. En este caso, pues sí, se puede decir que sí. Esos son dos conceptos muy importantes, el de adherencia y el interior. Ahora vamos con uno que es un poco más complicado, que es el derivado. En este caso, luego veréis el concepto formal y ya diréis, vale, ahora entiendo por qué no se puede explicar bien así. Pero podemos decir que es el borde solo. O el borde o considerar todo el conjunto entero, porque ya sabemos que la adherencia es igual que el full suite. Pues podemos considerar el borde del full suite o todo ello entero. O sea, podemos decir que es esta parte de aquí. Luego verás que con la definición formal sale esta duda. Veamos con otros tres conceptos que también son importantes. Imagínate que quieres llevar el full suite a una convención y aparte de una bolsa que vayas a usar y tal, dices, pues tengo que llevarlo bien cubierto, ¿no? Cogemos una manta, que podemos decir que, bueno, imagínate que son infinitos cachitos, por así decirlo, y vamos a coger ahora el full suite, ¿no? Le tenemos aquí, cogemos la manta y lo cubrimos, así entero, ¿vale?
que sea entero, tiene que estar entero cubierto. Entonces, la manta en cuestión es un recubrimiento de abiertos, es decir, es una serie de conjuntos cuya unión pues básicamente recubre el conjunto que queremos formar. Entonces decimos que es un recubrimiento de abiertos de el fursuit. Ahora, si se nos diera el caso de que hemos dicho que estas son infinitas partes pequeñas, ¿no? Pues vamos a decir que son finitas. Vamos a coger de las infinitas que hay y decir, vale, vamos a crear un recubrimiento pero finito. Es lo que llamamos un subrecubrimiento, porque depende del otro, depende del infinito. Si con ese subrecubrimiento nos sirve para tapar todo esto entero, llamamos al fursuit compacto. Y sí, en este caso pues es compacto. De hecho veremos, y que es el teorema del vídeo, que los conjuntos que sean cerrados y acotados son compactos. Y esta sería un poco la explicación informal. A ver, si bien no he podido decir todos los conceptos bien, como tendría que ser, al menos te puedes hacer una idea de lo que vamos a hacer aquí. Entonces vamos a explicar todos los conceptos ahora formalmente. Antes de nada vamos a necesitar una cosilla pequeña que, bueno, nos va a hacer falta para todos los conceptos, como vas a ver luego, que es el entorno. Vamos a coger un punto de la recta real. Por ejemplo, tenemos aquí la recta y vamos a decir, vale, este es el punto X. Queremos hacer un intervalo muy específico, de forma que esté centrado en X y tenga cierto radio que podamos controlar. Eso es lo que le llamamos un entorno. El entorno de X, por ejemplo, de radio epsilon es esto. Es decir, un entorno va a ser el intervalo x menos epsilon, x más epsilon. Ojo, entorno de radio epsilon. Dependemos de este número. No tiene mucho más, ¿vale? Es como fijar un punto y extenderlo al radio que queramos nosotros. Y con esto ya vamos a las definiciones como tal. Lo que he dicho antes de interior, de adherencia y todo eso en general. Vale, vamos a considerar un subconjunto de los reales. X es punto interior de A si tenemos que existe un entorno centrado en X, de forma que el entorno esté contenido en A. De forma, mejor dicha, más formal, existe un epsilon mayor que 0, de forma que X menos epsilon, X más epsilon, está contenido en A. Con esto lo que estamos diciendo es que siempre va a haber puntos a la izquierda y a la derecha del punto interior. Es lo que nos interesa, por así decirlo. Y sí, he puesto interior en azul. Vamos a seguir un pequeñito código de colores para que luego no nos liemos. Es decir, vamos a poner en azul el interior y en rojo la adherencia. Esto por un lado. Por el otro, X es un punto adherente de A si se tiene que, para cualquier entorno que cojamos del punto, eso y la intersección con el conjunto no es vacía. Es decir, para todos los epsilon mayores que 0, se tiene que X menos epsilon, X más epsilon, intersecado con el conjunto, no es el vacío. ¿Con eso qué estamos haciendo? Pues estamos abarcando el conjunto entero. Lo puedes demostrar fácilmente que cualquier cosa que está dentro del conjunto, intersecado con el conjunto, no es el vacío, es obvio. Y que podemos también coger el borde. Lo que está en el borde entra, por así decirlo. Y luego, por otro lado, tenemos los puntos de acumulación. X es un punto de acumulación, que este ya no va a tener color. De A si para todos los epsilon mayores que 0, X menos epsilon, X más epsilon, es decir, el entorno este menos el punto intersecado con A, es distinto al vacío. Claro, aquí es donde viene lo que os dije de la definición. Es casi como la adherencia, pero quitando el propio punto. Eso en ciertos conjuntos nos va a dar igual. Vamos a seguir teniendo lo mismo como adherencia y derivado, pero en otros es crucial, porque se nos quita la mayoría de puntos. ¿Cómo representamos estos conjuntos, por así decirlo? Los que están formados por este tipo de puntos. Pues muy sencillo, vamos a decir que el conjunto interior es el que está formado por todos los puntos interiores. Se representa con el conjunto en cuestión, con un circulito arriba, como los noruegos, vamos. Es decir, así. Sí, es un poco extraño, pero se representa así. El conjunto adherente, es decir, la adherencia, que también se le suele llamar clausura o cerradura, depende del profesor de turno, la llamaremos como sea el conjunto con una barra arriba. Así. Y el derivado, que son todos los puntos de acumulación, lo representaremos con una comilla. Es decir, así. El derivado va a ser A
No lo he dicho antes, pero sí, el conjunto interior son los puntos que son interiores al conjunto, la adherencia son los puntos que son adherentes al conjunto, y el derivado son los puntos que son de acumulación en el conjunto. Ahora vamos a ver las propiedades de estos tipos de conjuntos. Van a ser dos en concreto, porque luego vamos a definir ya lo que son conjuntos abiertos, cerrados, perfectos, etc. Que esas sí que van a tener mejores propiedades para definir. Por ahora nos vamos a contentar con los interiores, con las adherencias, etc. Entonces, ¿cuál es la propiedad estrella que tiene esto? Pues es la siguiente. La propiedad estrella es esta. El interior está dentro del conjunto y el conjunto está dentro de la adherencia. Esto, vamos, es la mejor propiedad que podemos tener, porque literalmente satisface lo que decimos, de que esto está dentro del conjunto y que esto es el conjunto y el borde. La demostración rigurosa te la dejo a ti, pero puedes ver que por las propiedades de los puntos interiores, el conjunto interior pues tiene sentido que esté dentro de A. Y lo mismo para la adherencia. En la adherencia vamos a tener sí o sí puntos del conjunto, que de hecho van a ser todos. Por las propiedades que tienen lo puedes sacar fácilmente. Y luego, lo mismo, pero para el derivado es un poco más difícil. Vamos a tener la siguiente propiedad, que el conjunto unido al derivado forman la adherencia. Esta sería la propiedad del derivado. Un poquito más complicada, lo sé, pero bueno, se puede entender así. Esto de aquí son inclusiones, como podemos ver. ¿Pueden ser estrictas? Sí, pero no tiene por qué. Es decir, puede darse que uno de los dos conjuntos sea igual. Cuando nos pasa eso ya vamos a dar nombres concretos a estos conjuntos, que son los siguientes. Vamos a decir que A es abierto si se tiene que A es igual a su interior. De la misma forma, A es cerrado si la adherencia es el mismo conjunto. Y de la misma forma, pero para los puntos de acumulación, A es perfecto si el derivado coincide con el conjunto. También podemos decir alguna otra propiedad, es decir, si se tiene que estas dos inclusiones son iguales, podemos decir que el conjunto es cerrado y abierto a la vez. Aunque sí, nos suena un poco raro porque en el español son palabras antónimas, en matemáticas pues no es así. En matemáticas vamos a tener conjuntos que son cerrados y abiertos a la vez, que de hecho van a ser solamente dos, que ya veremos más adelante. Estos conjuntos, diciendo como lo dicen los ingleses, que ellos lo llaman closed sets, nosotros vamos a decir que son conjuntos cerrabiertos. Entonces decimos que A es cerrabierto si el interior coincide con el conjunto que coincide con la adherencia. Es decir, un poco raro, pero sí, eso puede pasar. Y luego, por último, otra propiedad que, bueno, no vamos a ver mucho porque tampoco se usa bastante, pero no está mal mencionarla, es la densidad. Decimos que A es denso si se tiene que su adherencia son los reales. Y este nombre pues está puesto a huevo, porque sí, la densidad de QNR y la densidad de INR tienen que ver. Entonces podemos tener este tipo de conjuntos. Sí, son varios nombres, varias definiciones. Nos van a interesar bastante y ahora vamos a ver propiedades sobre ellos. Vamos a ver las propiedades que tienen. Vamos a empezar con las propiedades de los abiertos. Si tenemos una familia de abiertos, es decir, varios abiertos infinitos o no, tenemos lo siguiente. Que la unión infinita de ellos es abierto, que la intersección finita, esta vez no es infinita, ojo, cuidado, es abierto. Y si un conjunto A en cuestión es abierto, tenemos que su interior es abierto también. O sea, el interior de un conjunto siempre va a ser un conjunto abierto. Eso es algo que luego vamos a ver en los ejemplos y vas a decir, pues es verdad, todos los interiores van a ser abiertos. Por otra parte, vamos a decir que una serie de conjuntos son cerrados. Vale, y se tiene que el interior del interior es el interior. No tiene nada más. Es así, lo puedes comprobar. Y bueno, pues sería eso. Entonces, si una serie de conjuntos son cerrados, tenemos lo siguiente. La unión finita es cerrada y la intersección infinita es cerrada. Además que, análogamente, tenemos que, si A es así, tenemos que su adherencia es cerrada. Y la adherencia de la adherencia es la adherencia. Sí, esto luego lo puedes comprobar y tal, y vas a ver que es obvio. O sea, sabemos que esto es cerrado, pues esto va a ser lo mismo. Y ya está. Vamos a ver la propiedad estrella de este tipo de conjuntos. La mejor de mejores que nos va a servir para bastante. Si F es abierto, tenemos que su complementario es cerrado. Siempre. Incluso al revés. Si F es cerrado, su complementario es abierto. Eso siempre se cumple. Y nos va a servir para bastante, porque si tenemos un conjunto abierto y queremos demostrar, pues yo que sé, que otro es cerrado, vamos a tirar por su complementario, que es cerrado, a ver qué pasa.
Esto nos va a servir muy bien para el teorema que vamos a ver luego. Y esto no lo dije en el vídeo este de matemáticas discretas y tal, porque es que tampoco nos hacía falta. Entonces ahora sí que vamos a tener lo que explicar. Vamos a coger un conjunto A y un conjunto B. Nos da igual lo que sean, pero bueno. Tenemos que su diferencia, es decir, esto de aquí, son los elementos de forma que estén en A y no estén en B. Esto de aquí podemos sustituir A por R y nos quedaría esto, que es lo que normalmente vamos a tener como conjunto, porque nuestra idea va a ser hacer el complementario sobre los reales. Y como todos los conjuntos que tengamos y tal están dentro de los reales, podemos llamarlo complementario y no diferencia. Por lo que esto lo podemos llamar AC. Aunque no vamos a hacer explícitamente, es útil saber que bueno, esto es un complementario, por así decirlo. Ahora que hemos visto todas las propiedades anteriores, vamos a ver ejemplos. Y sí, toda esta lista de aquí van a ser ejemplos. Nos van a venir bien porque la mayoría de los dominios de funciones pues van a ser estos. Cuando tengamos que hacer, por ejemplo, para los límites, el derivado, para ver dónde se pueden hacer límites, vamos a tirar de esto. O también si queremos saber el interior o la adherencia del dominio de una función, pues normalmente va a ser esto de aquí. Entonces, vamos a ver cuáles son los ejemplos. Vamos a empezar con los interiores de estos conjuntos. Vamos a empezar por el más obvio, el vacío. El interior nos dice que existe un entorno de forma que está contenido en el conjunto. ¿Qué pasa? El vacío carece de elementos. Entonces sí, se puede decir que el vacío es abierto. ¿Por qué? Porque básicamente, como no tenemos elementos, pues no va a haber conjunto interior. Es decir, el conjunto interior es el vacío. Así que el interior no es más que el vacío también. Y podemos decir que el vacío es un conjunto abierto. Para los reales, pues también es obvio. ¿Por qué? Podemos coger cualquier entorno de cualquier punto de los reales y es que va a estar contenido en los reales. Entonces nos da igual, porque estamos haciendo todo sobre los reales. Entonces sí, el interior de los reales son los reales. Y podemos decir que los reales son abiertos también. Para los racionales y irracionales, en este caso es un poco más complicado, pero se puede llegar mediante la densidad de QNR y de INR, podemos decir que no existe ningún entorno, da igual de qué punto y da igual de qué tamaño, que esté contenido en los racionales e irracionales, porque siempre tendremos un punto en medio que va a ser irracional o racional. Entonces sí, el interior de los racionales o de los irracionales es el vacío. Y sí, lo estoy poniendo todo en azul porque estos son conjuntos abiertos, al fin y al cabo, todo lo que vamos a obtener aquí. Y bueno, en el caso de los naturales y los enteros vamos a tener lo mismo, obviamente. O sea, nosotros podemos coger un radio, por así decirlo, que como va a tener números reales que no sean naturales dentro, pues ya está, no va a estar dentro de los naturales, y lo mismo para los enteros. Por lo que también el interior es vacío. Ahora vamos con los casos más específicos. Intervalo AB abierto. Podemos demostrar, para todos los números que estén dentro y que no sean ni A ni B, se cumple que existe algún entorno dentro que está contenido dentro del conjunto. Pero para los extremos, ¿qué pasa? Para A y B, pues que nunca va a estar dentro contenido, porque tenemos A y tenemos B. O sea, un entorno centrado en A, pues no va a estar contenido en un intervalo que precisamente no tiene A. Y lo mismo para B. Entonces sí, el interior de este conjunto es el mismo, es decir, el intervalo AB. Este va a ser el abierto que más vamos a usar para todos, sobre todo luego cuando veamos recubrimientos y cosas así. Y sí, este intervalo es abierto y por eso se le dice intervalo abierto. Vale, para el caso del intervalo cerrado AB, nos pasa lo mismo de antes. A no puede estar en el interior, por lo que hemos dicho antes, un entorno centrado en A, aunque sí que esté A, la parte izquierda de A no va a estar. Y la parte derecha de B tampoco, así que sí, el abierto de esto es el intervalo abierto AB. Y para otros intervalos, que con esto me refiero a intervalos del estilo AB así o AB así, de este estilo, pasa lo mismo, podemos dar el mismo razonamiento. Entonces sí, su interior es AB abierto. Y para el rango de una sucesión, al fin y al cabo, lo podemos emparejar con los naturales. Y por las mismas razones que ello, podemos decir que su interior no es más que el vacío. Con emparejar me refiero a que es una especie de función que va de los naturales a los reales, por lo que podemos equipararlos y, en fin, también puedes demostrarlo de otra forma. Aunque tenga límite, aunque tenga lo que sea que tenga, no va a haber forma de crear un entorno en torno a un punto de la sucesión y hacer que todo lo que esté alrededor esté contenido en el entorno. Ahora vamos con lo interesante, la adherencia.
La adherencia se supone que es más que el conjunto, no está dentro, entonces en algunos casos va a aumentar y en otros casos pues se va a quedar igual. Entonces vamos a empezar con el vacío. Adherencia al vacío, pues mira, sabemos que R es abierto, porque tenemos que el interior del conjunto es lo mismo. Si hacemos su complementario, el complementario ya sabemos que es cerrado. Entonces el complementario va a ser R menos R. Estamos diciendo todos los elementos que están en R y que no están en R. ¿Eso qué significa? Que va a ser vacío, es obvio. O sea, tú a un conjunto le quitas todos sus elementos, pues ya está, es vacío. Por tanto, se tiene que el complementario de R, y como R es abierto, el complementario es cerrado, es decir, el vacío es cerrado. Entonces tenemos que la adherencia es el vacío. Y por lo que podemos ver, el vacío es tanto cerrado como abierto. Es un conjunto cerra-abierto. Como hemos dicho antes que existen dos. ¿El otro cuál es? Pues ni más ni menos que los reales. Por la misma razón de antes, también es un conjunto cerra-abierto. Porque podemos hacer lo mismo con el vacío. Es decir, que como el vacío es abierto, su complementario es cerrado. El complementario del vacío es R. Y ya está. Para los racionales y los irracionales, aquí lo que podemos ver es que la condición es que tengamos para todos los entornos y tal, que su intersección con los racionales y irracionales no sea vacía. Justamente por la propiedad de la densidad de Q en R o de I en R, depende cómo lo quieras ver, podemos encontrar puntos en medios que sean racionales y irracionales, por lo que si cogemos cualquier entorno en torno a cualquier punto de los racionales e irracionales, o incluso de los reales, nos da igual, su intersección no va a ser vacía con el conjunto de los racionales e irracionales. ¿Eso qué quiere decir? Que la adherencia de estos dos conjuntos son los reales. Y podemos decir, por tanto, que los racionales y los irracionales son densos. Para los naturales y los enteros no pasa lo mismo. Sí, podemos decir que para algún entorno sí que se cumple, pero no para todos. Si lo cogemos lo suficientemente pequeño para que no abarque ningún punto, pues ya está, no va a ser. Entonces, pues los naturales y los enteros van a tener una adherencia que sea igual a ellos. Es decir, su adherencia pues va a ser el mismo, es decir, son conjuntos cerrados. Para el intervalo AB, abierto, todo el intervalo entero va a ser parte de la adherencia. El punto A también va a serlo. ¿Por qué va a serlo? Cogemos cualquier entorno, nos da igual del punto A. Si lo intersecamos con el conjunto, mínimo va a estar en el punto A dentro. Así que sí, parte de la adherencia también es A, al igual que lo es B. Entonces la adherencia es el intervalo cerrado AB. Para el intervalo cerrado, pues lo mismo. Ese intervalo cerrado AB. Y para otros intervalos, pues 3/4 partes del mismo. Podemos ver aquí que el intervalo cerrado AB pues es cerrado, sí, y ya está, ¿sabes? No tiene mucho más y por algo se llama así, o sea, este es el intervalo abierto y este es el cerrado, pero es por esto, no por otra cosa. Y para el rango de una sucesión, esto aquí se viene una cosa muy graciosa, y por lo que luego llamaremos una cosa el criterio secuencial de la adherencia. Vale, mínimo va a ser el rango, la adherencia, o sea, mínimo, porque, en fin, por lo menos es el conjunto, y nos falta el borde. ¿Qué va a ser lo restante? Pues aquí viene lo gracioso. Si la sucesión tiene límite, el límite lo que nos caracteriza es que si cogemos un término adelante y todo eso nos da igual, los elementos de un término en adelante van a ser menores que epsilon. Vale, ¿esto qué significa? Que hemos visto las propiedades del valor absoluto. Que L menos epsilon va a ser menor que xn, que va a ser menor que L más epsilon. Es decir, xn va a estar en el conjunto L menos epsilon, L más epsilon. L más epsilon. Si queremos ver desde aquí si es un punto adherente, el límite, podemos ver que, bueno, para que cumpla eso tiene que ser que cualquier entorno que cojamos de límite va a tener una intersección no vacía con el conjunto. ¿Eso qué significa? Que parte del rango esté en el entorno. ¿Eso ocurre? Sí. Sí que ocurre. ¿Por qué? Porque por la definición propia del límite tenemos que ciertos valores están en el intervalo. ¿Eso de ahí qué significa? Pues que vamos a tener que la intersección no va a ser vacía. Para cualquier epsilon. Claro, es arbitrario el epsilon. ¿Esto que nos da entonces? Pues que la adherencia no solo va a ser el rango, sino el rango y de existir el límite. Esto aquí lo vamos a representar con una unión. Vamos a poner aquí el límite. Aquí en pequeñito, claro, pero es así. El rango y el límite. Esto va a ser la adherencia del rango de una sucesión. Y esto en poco lo vamos a ver como el criterio secuencial de la adherencia. Y ahora vamos con los derivados. Aquí viene la gracia, porque hay en algunos conjuntos que se mantiene y en otros que se va a la mierda el derivado.
¿Por qué? Por ejemplo, el derivado del vacío es obvio, es el vacío. Ya está. De los reales también. De los racionales y los irracionales, pues va a ser lo mismo, va a ser los reales. Pero ¿qué pasa con los naturales y los enteros? Aquí tenemos una cosa muy graciosa, estamos quitando el elemento del que queremos partir. Claro, como la adherencia son los puntos enteros y naturales, lo que estamos haciendo es decir, vale, vamos a ver qué pasa con los números naturales, pero quitando los números naturales. Entonces, si cogemos un intervalo muy pequeño, donde encima ni estén los naturales, pues el punto no va a ser un punto de acumulación. ¿Eso qué significa? Pues que el derivado es vacío. Para los intervalos, pues con mucha suerte se nos mantiene que, bueno, el derivado pues va a ser el intervalo cerrado en todos ellos. Lo puedes demostrar, te lo dejo como ejercicio de hecho. Y para una sucesión, el único punto derivado va a ser el límite. De existir, claro. ¿Por qué? Por lo mismo que hemos visto aquí abajo. Todos los términos están en este intervalo, pero ninguno es el límite. O bueno, puede serlo, pero normalmente ninguno es el límite. Por lo que si quitamos el límite, vamos a seguir teniendo puntos que estén en el entorno. Lo que nos queda con el único punto que es el límite. Esto también es el criterio secuencial de los puntos de acumulación. Y de hecho luego lo veremos en funciones, que para hacer límites en funciones cogeremos puntos del derivado por esto mismo. Vamos a ir con los criterios secuenciales de la adherencia, del derivado y del interior. Estos son importantes porque luego nos vamos a basar todo en criterios secuenciales. Con secuencial nos referimos a sucesiones, es decir, con un concepto tan abstracto como el que puede ser, yo que sé, la adherencia al derivado, podemos llegar a traducirlo en términos de sucesiones, lo cual es muy bonito. Esto en un conjunto A, por ejemplo, vamos a ponerlo aquí arriba, sea A un conjunto en R. X es interior si se tiene que, para todas las sucesiones xn, con n igual a 1 a infinito, con el límite, cuando n tiende a infinito de xn, que sea x, se tiene que, a partir de un índice en adelante, se tenga que los términos están en A. Es decir, x es interior si se tiene que para todas las sucesiones que existan con límite en x, de un término en adelante, se meten dentro del conjunto, por así decirlo, se meten en su interior. Ahora sí que sí, esto vas a ver que es, vamos, una pasada. Tenemos que x es adherente si existe una sucesión de términos de A, es decir, que todos los términos estén en A, para todo n. Si existe una sucesión con términos de A para todo n, que converja a x. Es decir, que tenemos una sucesión que tiene su límite x. Esto lo hemos podido ver porque la adherencia de rango de una sucesión es ella misma y el límite. Así que sí, esto lo podemos ver así también. Y para el derivado es casi lo mismo. X es un punto de acumulación si existe una sucesión con los términos en el conjunto menos x que converge a x. Es lo mismo pero quitando x, ya está, no tiene mucho más. Ya vamos a empezar por la parte más liosa de las definiciones, que son recubrimientos, subrecubrimientos y conjuntos compactos. Entonces, como hemos visto en la primera parte, la parte informal por así decirlo, un recubrimiento lo que nos hace es pues básicamente muchos conjuntos cubriendo a otro. No tiene mucho más en ese sentido, pero formalmente va a ser una cosa un poco distinta. Además que tenemos el inconveniente de que lo hemos visto en 3 dimensiones y no en una. Entonces el concepto cambia bastante. Nosotros vamos a considerar solamente recubrimientos de abierto, es decir, conjuntos abiertos. Y sí, conjuntos, no solamente los intervalos. Podemos meter ahí, yo que sé, al vacío, los reales menos un conjunto cerrado y cosas así. Entonces pues es una cosa de gran ventaja. ¿Qué es un recubrimiento de abiertos? Es un conjunto al que le llamaremos así. Esto es una U, ¿vale? U caligráfica, pero bastante caligráfica, porque si no, no podemos hacer otra cosa. Es un conjunto que contiene distintos conjuntos abiertos. También hay otra forma de representar lo que es mediante una sucesión. Podemos decir que esto es esto, donde el U sub i es un conjunto abierto en específico y es una sucesión de ellos. Pues esto de aquí es un recubrimiento de abiertos de un conjunto A. Entonces decimos que U es un recubrimiento de abiertos de A si la unión de todos los conjuntos que está dentro del recubrimiento contiene a A. Es decir, si A está contenido en la unión de todos los conjuntos abiertos.
Y sí, otra vez recalco aquí, conjuntos abiertos. Puede ser un intervalo, como puede ser AB, por ejemplo, o puede ser el vacío mismo, o puede ser un conjunto de este estilo donde F sea cerrado, etcétera. Puede ser cosas así. Entonces a esto lo llamamos un recubrimiento de abiertos. Puede haber el caso donde sea finito este recubrimiento, porque hemos dicho que es una sucesión infinita, por así decirlo. Entonces, pues la pregunta es obvia, o sea, ¿podemos pasar de infinito a finito? Sí, y eso es lo que se le llama un subrecubrimiento de abiertos. Un subrecubrimiento finito de A y del recubrimiento U es nada más y nada menos que coger una subsucesión. Es decir, es U sub, por ejemplo, U sub I sub K de K igual a 1 hasta cierto R. Es decir, R un índice finito. ¿Para qué? Para decir ahora que cumple lo que estamos esperando, ¿no? Que solamente esa parte finita recubre completamente a A. Es decir, A está contenido en la unión desde, he puesto I pero realmente es K, desde K igual a 1 hasta R de U sub I sub K. Ojo, esto aquí lo podemos tratar como una subsucesión. Es lo mismo, o sea, tiene las mismas propiedades, las mismas cosas de estas. Es como lo que hemos dicho en el vídeo de las subsucesiones. Entonces, esto de aquí puede sonarte un poquito chino porque, a ver, lo hemos visto de forma informal, pero la forma formal es un poco más rara. Pero te voy a poner algún ejemplo para que veas que no es tan complicado como parece. Imagínate que tenemos el intervalo, por ejemplo, cerrado 1, 3. Un intervalo, como puedes ver, pues muy sencillo. Aquí tenemos el 1, aquí está el 2 y aquí está el 3. Ya está, no tiene mucho más. Queremos hacer un recubrimiento de abiertos de este intervalo. Pues por ejemplo podemos coger el recubrimiento que sea U igual a la sucesión, pues por ejemplo los intervalos abiertos de la forma K-1, K+2. Esto es un poquito raro, pero ahora vas a entender el por qué hacemos esto. A ver, es abierto, pues es obvio, son intervalos abiertos, pues ya está, son conjuntos abiertos y esto tiene sentido que sea un recubrimiento de abiertos. Entonces vamos a ver qué pasa con los intervalos, a ver cuáles son. El U sub 1 va a ser 0, 3. Y U sub 2 sería 2 menos 1, 1, 2 más 2, 4. El 1, 4. ¿Qué pasa con esto? A ver, podemos decir que es recubrimiento entero porque si hacemos estos conjuntos lo que vamos a tener es esto. Vamos a ir cubriendo y tal, y es un recubrimiento de la recta real a partir del 0. Va a servir como recubrimiento no solo del intervalo 1, 3, sino de toda la recta real a partir del 0. Pero en este caso en concreto vamos a tener un subrecubrimiento finito. ¿Por qué? Si tan solo cogemos el U sub 1 y U sub 2, es decir, el 0, 3 y el 1, 4, ya está, ya hemos recubierto el intervalo. Es esto de aquí, y ya estaría. También si cogemos, por ejemplo, el recubrimiento V, que sea, bueno, vamos a llamarlo genérico, U sub I, de igual a 1 hasta infinito. Bueno, 1 en este caso es V. V sub I, de forma que V sub 1 sea, por ejemplo, el 0, 4, y que el resto sea el vacío para todos los i's que sean distintos de 1. Es un recubrimiento del intervalo. El primer conjunto abierto pues ya recubre entero el intervalo y los siguientes pues no modifican nada. Es el vacío, es un conjunto abierto y no modifica mucho más. Y de hecho también tiene un subrecubrimiento finito, que es este de aquí. Y con eso pues ya estaría. Podemos ver una cosa a simple vista que tienen los intervalos cerrados, que es que de todos los recubrimientos que hagamos siempre vamos a extraer uno finito. Aunque bueno, lo hemos visto con dos ejemplos y los recubrimientos pues, pueden ser más difíciles. Pero a simple vista parece que es así. ¿Lo es? Pues sí. Y ahora vamos a ver la definición que tiene eso y el cómo llegamos a la conclusión de que todos los intervalos así son de esa forma. Vamos a decir que el conjunto K es compacto. Ahora sí que sí, ya por fin hablamos de ello. Si se tiene que para todos los recubrimientos existe un subrecubrimiento finito. Dicho de otra forma, que no tenemos que trabajar con infinitos en estos casos, porque de todos los recubrimientos que hagamos y tal, podemos extraer una parte finita. A eso se refiere con que el conjunto es compacto. Así, ejemplos que podemos poner, pues hombre, es un poco complicado ahora mismo. Los reales desde luego que no, y no digas que son compactos, por favor, porque como veremos más adelante, los reales pues no son acotados y tal, y esa es una de las condiciones para que sea compacto. Pero veremos que los intervalos cerrados sí son compactos. Entonces vamos a ver ya directamente y entrar en materia con el teorema de este vídeo. Este es el tema de teoría que de seguro va a ser el más largo que hagamos en todos los vídeos.
porque aparte de ser denso, son 4 implicaciones que hay que hacerlas completas y no hay ningún atajo, no hay ningún nada. Este va a ser de lejos el más complicado, que es la caracterización de los conjuntos compactos. Esta se divide en dos: el teorema de Heine-Borel, que bueno, es más que otra cosa para decir lo que es un compacto en otros términos de topología, y el criterio secuencial de los conjuntos compactos, que depende de sucesiones, que es el que luego vamos a usar mayoritariamente. Entonces vamos a empezar por el teorema de Heine-Borel. Este también se le llama teorema de Heine-Borel, Lebesgue, Borzanova y Strass. Que sí, bueno, son 5 nombres, pero nosotros por acortarlo y porque estamos en R, lo vamos a llamar teorema de Heine-Borel y ya está. ¿Qué nos dice el teorema de Heine-Borel? Pues muy sencillo, que un conjunto compacto es lo mismo que un conjunto cerrado y acotado, y ya está. Y sí, 2 implicaciones. Vamos a empezar por la primera implicación, la de que sabemos que es compacto. Entonces vamos a decir que el conjunto K es compacto. Un conjunto que, bueno, como ya sabemos está en R, y tampoco tiene mucho más. Vamos a empezar porque es acotado. Vamos a poner aquí que para ver qué es acotado. Y a ver, no sabemos cómo es K, no tenemos ni idea de lo que es. Solo sabemos que es compacto, ya está. No tenemos nada más de información. Entonces, ¿qué recubrimiento podemos hacer? Pues hombre, de K no. O sea, de K no sabemos nada, pues tampoco podemos hacer mucho. Pero sabemos una cosa muy bonita, que como estamos trabajando en los reales, sabemos que de una forma u otra K está en los reales. Entonces, si cogemos un recubrimiento de los reales, va a pasar a ser, por razones obvias, un recubrimiento de K. Entonces vamos a decir, sea el recubrimiento U el siguiente, que sea menos I. Este recubrimiento de aquí es de los reales. ¿Por qué? Porque son los intervalos abiertos, menos 1, 1, menos 2, 2, menos 3, 3, y así. Voy a ponerlo aquí abajo. Aquí está centrado el 0, ¿vale? Entonces menos 1, 1, menos 2, menos 2, menos 3, 3. Y así, son intervalos que van creciendo en tamaño. Y obviamente, pues, al llegar al infinito, pues abarcan todos los reales. Entonces, está aquí el recubrimiento de R. Pero no solo de R, sino que también de K. Es decir, vamos a decir que es recubrimiento de K. Claro, sabemos que K es compacto. Es decir, de este recubrimiento podemos sacar un subrecubrimiento finito. Como es compacto, existe un subrecubrimiento que vamos a decir que K está contenido en su unión. Desde n igual a 1 este R de U sub I sub n. Entonces, sabemos que K está contenido en este subrecubrimiento. Lo hemos llamado así, pero bueno, tendríamos que llamarlo como la subsucesión de la sucesión de recubrimientos, pero no lo vamos a hacer por simplificar un poco las cosas. Entonces, K está contenido en todo esto. Hemos dicho que los intervalos se van agrandando, es decir, que al hacer la unión de todos ellos, el que nos va a quedar como resultado es el último, porque es el más grande y contiene a los demás. Entonces, ¿esto de aquí qué es? Pues nada más y nada menos que el intervalo menos I sub R, I sub R. Entonces estamos diciendo que K está contenido en este intervalo de aquí. ¿Tiene cota? Pues es obvio, K está contenido en menos I sub R, I sub R. I sub R es cota. K, lo que implica que K es acotado. Y ya estaría, ya hemos demostrado que K es acotado. Ahora viene la condición que es más complicada de todo esto, sin contar con la otra implicación de este mismo teorema, es decir, demostrar que es cerrado. Para esto, en vez de demostrar que es cerrado porque es un poquito difícil, vamos a tirar directamente por lo contrario. Vamos a suponer que no es cerrado y a llegar a una contradicción. Entonces, vamos a decir, sea K no cerrado. Vale, ¿esto qué significa? Sabemos que su adherencia es mayor que el conjunto, es decir, que K está contenido en su adherencia. ¿Eso qué significa? Que hay puntos de la adherencia que no están en K. Es decir, existe un X en la adherencia, de forma que X no está en K. Vale, este punto de aquí nos va a dar una pista muy bonita. ¿Por qué? Porque ahora a la hora de hacer un recubrimiento de K, en vez de coger todos los reales enteros, vamos a coger solamente los reales menos X, porque sabemos que X no está en K. Entonces, ¿qué podemos hacer así como recubrimiento? Pues vamos a tirar de las diferencias de conjunto. Vamos a llamar f sub n al conjunto cerrado x menos 1 partido n, x más 1 partido n. Es un conjunto que engloba los puntos que están cercanos a x.
Si hacemos su complementario, es decir, lo vamos a llamar así, U sub n, que es R menos F sub n, nos va a quedar un conjunto abierto, por lo que habíamos visto anteriormente. Y este conjunto no es nada más y nada menos que menos infinito, x menos 1 partido n, unido a x más 1 partido n, infinito. Es este conjunto de aquí. Es decir, acá abarca todos los números reales menos lo que está cerquita de x. Si lo cogemos como recubrimiento, al final todos los U sub n van a recubrir toda la recta real menos el punto, que es el único que, bueno, pues ya está, no va a estar porque, en fin, míralo tú mismo. Representado, vamos a poner aquí que está x. Este conjunto lo que va a hacer es llegar así a los bordes. Y en algún punto dado va a llegar a todo lo que esté cerca de x, pero no va a llegar a x, ni de coña. X, como no está en el conjunto, pues ya está. Podemos decir que el recubrimiento hecho por estos U sub n, es el recubrimiento de R menos X, es decir, el recubrimiento de K. Pues vamos a decir que U, que es U sub n, de n igual a 1 hasta infinito, es recubrimiento de K. Vale, esto de aquí ya es un paso muy importante. ¿Esto qué significa? Pues que podemos aplicar lo mismo de antes. K sabemos que es compacto, entonces aquí podemos extraer un subrecubrimiento. Es decir, existe un U sub n sub K, de K igual a 1 hasta un R, por ejemplo, de forma que se tiene que K está contenido en la unión de U sub n sub K y no hasta infinito, que es hasta R. En toda esta unión de aquí, como hemos visto antes, los conjuntos lo que van haciendo es abarcar cada vez más espacio, es decir, los anteriores están contenidos en los siguientes. Si hacemos la unión, pues hombre, va a quedar, como hemos visto antes, el último. Entonces pues nos va a quedar este conjunto de aquí, que es justamente hasta la cota m sub r. Entonces, ¿qué pasa si hacemos los complementarios? Pues que aparte de que hacemos los complementarios en cada lado, el sentido de esta contención se invierte. R menos K contiene al complementario de este conjunto, que no es nada más y nada menos que el intervalo cerrado x menos 1 partido n sub r, x más 1 partido n sub r. Vamos a borrar un poquito aquí arriba, aunque sea lo de f sub n, y esto de aquí, que ya lo sabemos, menos lo de que x no está en K y que x está en la adherencia. Eso nos interesa bastante, que es con lo que vamos a poder decir que es un absurdo. Para todos los puntos x sub 0 que estén en este intervalo, x sub 0 no está en K. Es decir, todos los puntos próximos a x no están en el conjunto compacto. Pero ¿cuál es el problema? X está en la adherencia, es decir, cualquier intervalo que cojamos, por mínimo que sea, intersecado con el conjunto, no es vacío. Como x está en la adherencia, para todos los epsilon mayores que 0, se tiene que x menos epsilon, x más epsilon, intersecado con el conjunto, es distinto al vacío. ¿Qué pasa si cogemos epsilon menor a 1 partido n sub r? Que nos falla todo, porque sí que sería vacío. Sabemos que todos los puntos que estén en este intervalo cerrado no están en K. Entonces si decimos que si epsilon es 1 partido n sub r, el intervalo x menos epsilon, espérate, voy a ponerlo aquí, x menos epsilon, x más epsilon, intersecado con K, es el vacío. ¿Por qué? Pues por lo que hemos visto aquí, estos puntos no están en K. ¿Eso qué significa? Que es una contradicción. ¿Dónde hemos hecho la contradicción? En suponer que no es cerrado. Entonces por eso K es cerrado, ya está. Y de ahí hemos hecho ya una implicación. Ya vamos a demostrar la segunda implicación, sabiendo que es cerrado y acotado, a ver si es compacto. Vale, aquí lo que hace la mayoría de gente, o por lo menos en las universidades, es decir, vale, pues antes os meto un corolario que no hace falta demostrar y tal, y ala, ya lo tenéis. Es decir, ese acotado, pues nada, K está en un conjunto menos mm. Y como esto de aquí es compacto, ya es compacto K. Y ya está, se arregla la vida con eso. Entonces, vamos a demostrar dos cosas. Primero, que los intervalos cerrados son compactos. Y luego que cualquier cosa cerrada que esté dentro de un intervalo cerrado es compacto también. Y eso lo veremos ahora mismo. Vamos a hacerlo primero. Vamos a decir que K es un intervalo de la forma AB. Así, de esta forma. Queremos llegar a que es compacto. Vamos a considerar un recubrimiento de abiertos de K, que vamos a decir que es U, por ejemplo, es un recubrimiento de abiertos. ¿Nos importa mucho cuál sea? Pues no, vamos a llamarlo, por ejemplo, U igual a I sub I
porque ¿por qué no? Y vamos ahora a considerar un conjunto un poquito especial. Vamos a considerar el conjunto, le vamos a llamar D, de la forma que sean los puntos en el conjunto que queremos ver si es compacto, de forma que AD tenga un subrecubrimiento finito de U. Te puede sonar este conjunto un poco chorra, porque dirás, vale, porque si es un poco avispado, te das cuenta que esto, si queremos que sea compacto el intervalo, esto tiene que ser sí o sí AB, el intervalo cerrado AB. Entonces, pues, parece un poco raro, pero bueno. ¿Cómo podemos demostrar que eso sí que es así? Pues primero vamos a ir por lo obvio. Vamos a demostrar que no es vacío. A ver, si U es un recubrimiento de abiertos de K, fijo que en uno de los intervalos va a estar A. Es decir, en un I sub 0, I sub I sub 0, bueno, mejor dicho así, el punto A está contenido. Entonces, ¿eso qué significa? Que si hacemos el intervalo AA, es decir, el intervalo cerrado S, sí que va a cumplir eso y por lo tanto A va a estar en D. Vale, no es vacío. Entonces, por el axioma de completitud va a tener un supremo. ¿Por qué? Bueno, pues también es verdad que está acotado. Sí que lo podemos ver porque los Ds están en AB y B pues es una cota superior y todo eso. Entonces, vamos a decir que va a tener un supremo. Es decir, sea S el supremo de D. Aquí voy a no hacer la caligráfica porque me da pereza, no por otra cosa. Vamos a considerar ese el supremo de D. Obviamente, como en D están los Ds en AB, ese va a ser un elemento de ese intervalo. Si consideramos un elemento anterior, va a cumplir esto de aquí. Es decir, si cogemos un D', por ejemplo, que esté en el intervalo S menos epsilon S, es decir, que esté un poquito antes de S, o que sea S, vamos a tener que el conjunto A de prima, este intervalo va a estar contenido en la unión de los I sub I, desde I sub I, de los I sub I sub K, desde K igual a 1 hasta R, es decir, que va a estar cubierto por un subrecubrimiento de finito, porque es la condición de este conjunto, no es nada más. Por otra parte, sabemos que S está en D, es fijo, porque S tiene esta cota de aquí. Entonces, vamos a decir que para vamos a volver a coger aquí el I sub I sub 0, el punto S va a estar contenido en este intervalo. Vale, eso se cumple. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer aquí? Porque si unimos esta unión con este intervalo, lo que vamos a tener pues no es nada más y nada menos que un poquito más de espacio. Es decir, para un D' en S más epsilon, porque recordemos, son intervalos abiertos o conjuntos abiertos. No solo va a abarcar hasta S, sino un poquito más. Vamos a tener que A de prima va a estar contenido en I sub I sub 0 unido a la unión esta de aquí. Es decir, esta es la misma, no tiene nada más nuevo. Con esto aquí, ¿qué podemos hacer? Bueno, pues sabemos por una parte que S está en AB y por otra parte D' está en S más epsilon intersecado con AB, porque sabemos que está tanto en AB como en este conjunto de aquí. ¿Eso que nos supone? Pues nada más y nada menos que ese tiene que ser sí o sí B. Y automáticamente, como ese es B, ese es el supremo del conjunto, y podemos decir por todo lo de antes que ese conjunto es AB y que por esta condición de aquí, A y B está contenido en un subrecubrimiento finito. El intervalo AB cerrado es compacto. Entonces vamos a ir ya con la segunda parte, que va a ser, en vez de ver que K es AB, ver que K está contenido en un intervalo así. En vez de ser igual, está contenido así, de esta forma. Vamos a ponerlo un poquito mejor. ¿Cómo podemos tirar aquí? Pues hombre, podemos ver una cosita muy graciosa. K es cerrado y acotado. O sea, aunque esté acotado por esto, sabemos que es cerrado por aparte. Es decir, su complementario es abierto. Sabemos que R menos K es abierto. Truquito, porque ahora no tenemos que coger el recubrimiento entero de AB, sino tenemos que cogerlo
de AB sin contar con esta parte de aquí, lo cual nos ahorra bastante. Vamos a considerar el recubrimiento que sea U1, U2 y así hasta el infinito, y también vamos a ponerlo así como un infinito por aquí abajo de los puntos, ¿vale? Esto va a ser el recubrimiento pues de K, y por aparte vamos a considerar R menos K. Es decir, todo esto aquí es un recubrimiento de K y esto de aquí es un recubrimiento de R menos K. ¿Esto aquí de qué nos sirve? Pues sabemos que es de los reales, es decir, todo esto va a ser recubrimiento del intervalo cerrado. Sabemos que es así. AB sabemos que ya es compacto, es decir, podemos aplicar lo anterior. Existen unos intervalos de forma que AB está contenido en la unión desde I igual a... desde n igual a 1 hasta R de U sub I sub n unido a R menos K. Vamos a ponerlo así para diferenciar los órdenes de las uniones y tal, no sea que te vas a confundir y sea la unión de todo este conjunto de así, que bueno también, pero da igual. Entonces, esto de aquí, ¿qué nos hace ver? Pues hombre, sí, tenemos esto aquí muy bonito, ¿vale? Sabemos que ya es compacto y todo eso vale muy bien, pero sabemos que K está contenido aquí. Quiero decir, nos podemos olvidar de esto aquí en medio y decir que K pues está contenido en todo esto. Es más, si nos olvidamos de todo esto y decimos que simplemente K está contenido en esto, como esto aquí es R menos K y bueno, pues nos da un poco igual porque es el complementario, pues ya está, lo podemos quitar porque esto el complementario ni de coña que va a estar en K. Entonces pues es un poco de decir, no tiene nada que ver. Entonces ya estamos diciendo que K es compacto aquí. Y con eso pues ya estaría hecha la demostración del teorema de Heine-Borel entero. Ya podemos decir con total seguridad que los compactos son cerrados y acotados. Y ya vamos con la segunda parte del teorema, es decir, el criterio secuencial de los conjuntos compactos. ¿Esto qué significa? Pues nada, que K es compacto, sí y solo sí, se tiene que, para todas las sucesiones de x sub n, n igual a 1 hasta infinito, con x sub n en K para todos los n, es decir, que la sucesión entera está en el conjunto compacto, existe una subsucesión de forma que esta converge a un valor L, por ejemplo, que está en el mismo conjunto. Y eso es justamente lo que nos interesa y lo que vamos a llamar el criterio secuencial de los conjuntos compactos. Vamos a ver cómo se demuestra esto. Vamos a empezar con la implicación de empezar de izquierda a derecha. K es compacto. Vamos a tirar de aquí por el teorema de Bolzano-Weierstrass. Sabemos que K está acotado, por lo que podemos decir que toda la sucesión que está dentro de K está acotada. Es decir, como para todo x sub n con x sub n en K, x sub n, con x sub n en brackets aquí pongo como la sucesión, ¿vale? Es por no poner luego n igual a 1 hasta infinito, ya sabes. X sub n es acotada por el teorema de Bolzano-Weierstrass. El teorema de Bolzano-Weierstrass se tiene que existe un x sub n sub k de k igual a 1 hasta infinito, de forma que el límite de x sub n sub k es L, con k tendiendo a infinito. Vale, con esto podemos hacer algo más. Pues tirando de que es acotado no podemos hacer mucho más, porque, a ver, no sabemos si él está en el conjunto, está en la adherencia, no sabemos nada. Pero aquí es donde entra la segunda condición, que es cerrado. Vale, como sabemos que toda la sucesión está en el conjunto K y sabemos que está cerrado, sabemos que todos los elementos van a estar en la adherencia. Es decir, que si hacemos... Vale, es decir, que esta subsucesión, por el criterio secuencial de la adherencia, va a tener un límite que va a estar en el mismo conjunto. Entonces, como x sub n está en K y K es cerrado, podemos decir que x sub n está en la adherencia, lo que implica que de una forma u otra L está en la adherencia. ¿Qué pasa? Sabemos que K es cerrado, es decir, esta aquí coincide. Pues ya está, hemos cumplido el criterio secuencial de los compactos, es decir, que existe una subsucesión, esta de aquí, que su límite es L, es decir, esta de aquí, que está en K. Vale, esta implicación ya la hemos hecho. La otra implicación la voy a hacer aquí debajo, pero bueno, sí que nos da. En vez de mostrar que es compacto, ya que sabemos que es cerrado y acotado, vamos a ver que es cerrado y acotado, es mucho más sencillo. Entonces vamos a empezar con que es cerrado. Vamos a tomar un punto de K. Bueno, de K no, de su adherencia. Vamos a tomar un punto de la adherencia.
Entonces, por dos partes. Primero, tenemos que el límite de una subsucesión, cualquiera a la que elijamos, es X. No concretamente a X, sino a un valor L. Y aquí, por otra parte, por el criterio secuencial de la adherencia, vamos a ponerlo así, justamente esta sucesión va a tender a X. Pues que si hemos escogido la misma sucesión, que es el caso, estos dos límites coinciden, es decir, X es L, que está en todo caso, para que está en todo caso en el conjunto, y ya está, ya lo hemos demostrado. Antes de pasar con que es acotado, vamos a decir una cosilla puntual, porque parece que me he sacado esto de aquí lo último del culo, pero no. Esto de aquí es la premisa que tenemos, es decir, una subsucesión va a tener de límite un punto que va a estar dentro del conjunto. Y es eso, es lo que estamos haciendo. Hemos dicho que una subsucesión tiene un límite. Y que justamente otra subsucesión, que por el criterio secuencial de la adherencia y todo eso, va a tener un límite que coincide con ese. Entonces, pues ya está. Es una subsucesión que tiene un límite X o L, que va a ser indistinto. Y va a pertenecer, por la premisa que hemos dicho, en K. Y así estaría, mejor dicho. Vale, ahora con lo de acotado. Vamos a decir que no es acotado. Entonces vamos a decir que el valor absoluto de una sucesión X sub n es mayor que n, es decir, va a ir creciendo todo el rato y bueno, pues no está acotada. ¿Qué pasa? Vamos otra vez con la premisa. Esto de aquí. El límite de una subsucesión suya va a ser un elemento que está en K. Es imposible. Cualquier subsucesión de esto que cojamos, pues se va a ir excediendo poco a poco de lo que sea K. Es decir, va a ir al infinito sí o sí. Entonces es imposible que no esté acotado. Es decir, como el límite de x sub n sub k está en L, que está, vale, es L que está en K, vamos a poner aquí K que tiende a infinito, podemos decir que a la vez que esto se cumple, que en algún punto x sub n sub k es menor que n, para algún k. Lo cual es imposible, porque esta es subsucesión de la otra. Y si una se va al infinito y otra no se va al infinito, pues es que no es subsucesión, es otra cosa muy distinta. Entonces ya está, es una contradicción y por tanto K es acotado. Y hemos dicho que K es cerrado y K es acotado, es decir, K es compacto. Hemos demostrado que de esta premisa de aquí llegamos a que K es compacto. Y con eso hemos terminado el criterio secuencial de los conjuntos compactos. Y con esto hemos terminado ya el vídeo. Ahora sí que sí. No sé cuánto durará el final, me da a mí que más de una hora, por obvias razones. Pero no lo sé, depende de cómo lo edite luego. Pero bueno, espero que te haya gustado. Todas las dudas, por favor, en los comentarios, porque esto es un tema denso y luego lo vamos a usar todo el rato. Dale like, suscríbete y bueno, todo eso, lo de siempre. Y nada, ya nos vemos en el siguiente vídeo. Ya vamos a hablar de funciones. Adiós. Y ya está, se acabó. Señoras y señores, un putísimo aplauso, enhorabuena, alabado sea el Señor.